Bueno, queridos amigos, muy buenos días. Hoy me encuentro con un gran amigo, una gran persona, un excelente historiador, un investigador nato, de esos que ya últimamente son pocos. Me encuentro con un excelente amigo, una persona que realmente te aporta mucho en el tema cultural, en el tema histórico, y sobre todo una persona que transmite su conocimiento a los alumnos en su profesión que tiene en este momento. Aquí lo tengo, mi querido amigo Gilberto Rueda. Yo le digo mi amigo Betito con mucho cariño. Quiero que usted les dé su saludo, su buenos días a los que nos van a mirar, Betito. Nuestra primera aventura, esta locura que yo le digo que vamos a hacer y que espero que sea por un buen tiempo para transmitir la cultura a toda nuestra gente. Todo un gusto, Mauricio. Qué grato que es estar acá con vos, tan entusiasta siempre para hablar de cultura, para hablar de nuestra historia. Y qué mejor para hablar de cultura cruceña, de historia cruceña, que hacerlo desde acá, desde este lugar, desde el Museo de Historia, el lugar más importante para hacer investigación, sí, el lugar más importante para hablar de historia cruceña y, por supuesto, para hacer cualquier tipo de investigación relacionada a Santa Cruz. En este mes de septiembre, querido Betito, estamos en el mes de nuestro 24 de septiembre, mes de nuestra gesta cívica, una fecha muy importante para los cruceños, y hoy quiero un poquito que hablemos acerca de estos temas que son a veces muy poco conocidos, pero yo siempre he dicho que la historia no se ha escrito desde la llanura, la historia se ha escrito siempre desde otras latitudes, bien o mal como sea, pero creo que es tiempo. Hay muchas personas en este momento que están haciendo esto que se llama de reconstruir la historia desde una perspectiva totalmente diferente, contar la otra verdad que yo le digo. En este caso hay muchas personas que ya lo han hecho, como tu persona que lo vienes escribiendo, investigando bastante, la señora Paula Peña, que es justamente directora, y le agradecemos muchísimo el habernos prestado este ambiente, que es muy bonito, y así como él, Rubén Carvalho y muchas otras personas que están en esta noble labor de poder hacer esto que es importante. Hablemos acerca de Santa Cruz, Betito. A ver, ¿cómo nace? ¿De dónde se gesta el tema de la revolución que termina con la muerte de Aguilera en 1828 allá en nuestro querido Valle Grande? Hagámosles una pequeña reseña así bien bonita, como me lo hace cuando nos juntamos allá a tomar un café, para que nuestra gente, los jóvenes especialmente, que de una vez hablábamos, conozcan de una manera que les interese y se introduzcan en este estudio, en esta investigación de saber más acerca de lo que es nuestra Santa Cruz. Qué importante es hacerlo, Mauricio, insisto una vez más desde acá, y especialmente en esta sala donde tenemos tantos cuadros representativos de nuestra historia. Atrás de nosotros tenemos, por ejemplo, dos cuadros magníficos que escenifican las luchas cívicas del 11%, muy famosas aquí en Santa Cruz, pero que de repente no se conocen lo suficiente. Y un poquito más cerca mío tenemos la creación del Comité Cívico Pro Santa Cruz en 1950. La creación del Comité Cívico, igual otro hito importantísimo dentro de la historia cruceña. Si bien se han creado muchas instituciones importantes dentro de la historia cruceña, la creación del comité hasta ahora me parece que es una de las más importantes, y siguiendo a Dionisio Foglianini, uno de los hitos centrales de nuestra historia contemporánea. Pero hay unos antecedentes muy grandes, ¿no? de esto que es nuestra historia reciente, contemporánea. Y como vos decías, un hito importante también es el fin de esa etapa colonial, virreinal, y el ingreso de Santa Cruz y de todo el territorio a la etapa republicana en 1825, con la defección de Chilón que se da en nuestros valles cruceños, el apresamiento de Aguilera, y bueno, su muerte 3 años después, ya en pleno periodo republicano, en 1828. ¿Cómo se dan estos sucesos? Y qué bueno que lo hablemos ahora que estamos tan cerca del bicentenario, ¿verdad?, de nuestro país y por supuesto de esta región cruceña. A ver, 1825, enero de 1825, ya prácticamente la suerte está echada. Se han dado las batallas de Junín, Ayacucho, aquí cerquita en el territorio de lo que hoy es Perú, no en territorio boliviano. Y este territorio de lo que hoy es Bolivia, que era conocido como Charcas, la audiencia de Charcas, junto a la gobernación cruceña, estaban todavía en una especie de limbo,
Olañeta, el general Olañeta, estaba todavía fuerte en el territorio y se negaba a ceder. Había una ruptura enorme en el bando realista, en el bando que todavía era fiel al rey. Estaba Olañeta, por una parte, que era ultramontano realista. Él era fiel totalmente a Fernando VII y quería mantener las cosas tal y como estaban hasta antes de la creación de las juntas de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? De 1812. En cambio, otro grupo realista, ya al ver todo el movimiento parlamentario que se había formado con las Cortes de Cádiz, al ver que el pueblo podía tener una cierta representación y que el poder podía estar no solamente en las manos del rey y solamente el rey, querían sí que siga el territorio bajo dominio español, pero con un cierto parlamentarismo, que los territorios puedan elegir a parlamentarios, a diputados y que estos tengan una cierta representación, más o menos como funciona hoy en día el Reino Unido. Están en esa pugna que los divide a los realistas y la van a aprovechar muy bien los llamados patriotas, ¿verdad? Que van a intentar atacar a ambos bandos, dividirlos más todavía. Van a aprovechar eso también los ejércitos del norte o llamados colombianos, que ya llegaban derrotando a todo el que se interponía en su paso al mando de Bolívar y Sucre. Y en ese contexto, Aguilera, que era el gobernador de la extensa gobernación cruceña. Es un tipo muy importante, ¿no? Un tipo importantísimo. Que no está tan marcado así en la historia, pero es un tipo que más adelante solo lo vamos a ver lo importante que era Francisco Javier Aguilera, ¿no? Y cruceño, ¿no? Un cruceño. Hay una pintura de Francisco, de un historiador cruceño de Sirvián, que lo representa, pero no me gusta mucho la pintura porque lo representa un poquito anciano, con canas, y no hay que olvidar que Aguilera fue fusilado y decapitado sin haber cumplido 50 años, ¿no? Era relativamente joven, 47, 48 años me parece que tenía cuando fue fusilado y decapitado. Aguilera venía de haber conseguido una serie de victorias militares prácticamente desde 1812, cuando era un joven teniente. Había derrotado prácticamente a todo aquel ejército patriota que se le interponía, que se le puso al frente. Derrotó a tropas en el territorio de La Laguna, lo que hoy es el departamento de Chuquisaca. Mamoto Méndez. Exactamente, ¿sí? Derrotó a Padilla. Y a su esposa, Juana Zurduy, a las tropas que mantenían en la llamada Republiqueta de La Laguna, ¿verdad? Y viene hacia Santa Cruz y derrota a Guarnes. Va a derrotar a Guarnes y va a tomar el control de Santa Cruz y todos sus territorios anexos, incluida Valle Grande, por supuesto. En un determinado momento, Aguilera se da cuenta de que el mejor lugar para gobernar todo el territorio de la gobernación cruceña es Valle Grande. Y se traslada a Valle Grande más o menos entre 1820 y 1821. Va a gobernar hasta 1825. O sea, él gobierna desde Valle Grande. Desde Valle Grande. Todo lo que es esta zona geográfica política, vamos a decirlo así. Todo lo que hoy es el departamento de Santa Cruz. Que incluía Beni y Pando. Y el departamento de Beni y Pando, exactamente. Correcto. Y gran parte del Chaco también, ¿no? De lo que hoy es el Chaco Chuquisaqueño. O sea, Valle Grande se convirtió en el centro de todo ese impacto. De todas las tierras bajas bolivianas. Ya, el centro desde donde se gobernó todo ese territorio. Desde ahí designó a tenientes de gobernador para que gobiernen acá en la capital, en Santa Cruz, a su hermano, a Tomás Aguilera, y a otros tenientes de gobernador para todo el territorio. Aguilera estaba muy bien posicionado y algo importante, era muy querido en el territorio, especialmente en Valle Grande. En Valle Grande tuvo una hija. También tuvo una hija aquí en Santa Cruz y era un personaje muy querido por la sociedad. No solemos pensar que los patriotas eran los buenos y queridos por el pueblo, los malos, y los españoles los malos, ¿no? Correcto. Hacemos esa dicotomía, pero no es tanto así. No hay que olvidar que vivimos casi 300 años bajo el sistema español y era el único sistema conocido en la época. Abuelos, bisabuelos, generaciones que habían vivido bajo ese sistema, y cambiar de repente a un sistema republicano, pues
no a todos les parecía viable, factible. La única autoridad que conocían, a la que veneraban, pues era el rey, y nadie quería romper esas estructuras. Exactamente. No a todos nos gusta romper ese cambio que llamamos, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Revolucionario que implicaba eso. Entonces Aguilera está ahí, enero de 1825, ya empieza a recibir cartas, a cartearse con Sucre. Sucre lo invita a pasarse al bando patriota. Aguilera no es muy claro en sus cartas, en parte por ese estilo tan rebuscado de escritura del siglo XIX, en parte quizá, según algunos autores, porque intentaba alargar la situación, intentaba ver qué sucedía más adelante antes de dar una respuesta concreta. ¿Qué pasó exactamente? Muy estratégico, ¿no? Definitivamente era un estratega como pocos. Hacia el 26 de enero decide avanzar hacia Cochabamba, todavía fiel, realista, ¿verdad? Hasta el fin. Porque fue uno de los pocos, si no me equivoco, Betito, tú me corriges, que fue el que se mantuvo leal, fiel a la monarquía, ¿verdad? O sea, fue uno de los pocos, si no me equivoco, que fue de esos líderes españoles que se mantuvo leal hasta su muerte, porque muchos líderes que después pasaron al bando de los revolucionarios, de los libertadores, vamos a llamarlo así, sí, fueron primero de ese batallón que defendía la monarquía, que después se pasaron al otro bando, ¿verdad? Exacto. Aguilera, y si no me recuerdo, uno más por ahí, no me acuerdo en este momento el nombre, se mantuvieron fieles y leal a esos principios, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Exactamente. Aguilera, el brigadier Aguilera y el general Pedro de Olañeta, digamos, ¿no? En lo que hoy es el occidente de Bolivia, se mantuvieron fieles hasta el final, hasta su muerte. Pero lo más interesante de Aguilera es que incluso ya instaurada la República de Bolivia, él todavía seguía fiel a la corona. A diferencia de Olañeta, ¿verdad? Sí. Entonces pasó. El olañetismo que le llaman. Exacto, Casimiro Olañeta, ¿no? Que era el sobrino de Pedro, sí, correcto. De Pedro. Estamos en enero de 1825. Cochabamba había declarado la libertad total del territorio frente a la avanzada de los colombianos, del Ejército del Norte, al mando de Sucre y Bolívar. Aguilera avanza con sus tropas desde Valle Grande para contener la insurrección de Cochabamba, todavía tratando de mantener bajo el mando del rey, de Fernando VII, al territorio. A medida que avanza hacia Cochabamba, la tropa, o parte de la tropa por lo menos, decide traicionarlo y defeccionar. Decide, y para esto ya previamente habían cobrado un impuesto, por así decirlo, a la población de Valle Grande, a la que estaba en contra de Aguilera, para poder sobornar a toda la tropa y que se vuelquen. Se rebelen. Que se rebelen, que traicionen al brigadier Aguilera, al general Aguilera. Entonces avanzan, llegan hasta Chilón, nada más, que hoy pertenece a otra provincia, la provincia de Manuel María Caballero. Correcto. Y ahí lo toman, lo detienen y lo vuelven para atrás. Entonces Cochabamba es totalmente libre, y esto, la defección de Chilón, se da el 26 de enero de 1825, ¿ya? Vuelven hacia Valle Grande, pero aparentemente esta defección, esta detención de Aguilera es todavía media nominal. ¿Por qué? Porque el 3 de febrero de 1825, unos días después, Aguilera lanza una proclama todavía firmando como gobernador de Santa Cruz. Entonces, no, el tipo no estaba detenido, o por lo menos tenía muchas prerrogativas todavía como para lanzar una proclama oficial como gobernador. Estoy preso, pero no estoy preso, más o menos. Sí. Ante esto, probablemente muchos quedan molestos, enojados, y el 12 de febrero se da una insurrección militar en Valle Grande, y ahí sí lo detienen oficialmente y lo llevan preso, detenido. Ante esta situación, y ya enterados aquí en Santa Cruz de la Sierra del apresamiento del gobernador Aguilera, entonces entran a la ciudad del Colorado Mercado, que vivía más o menos a salta de mata, atacando a la ciudad y retrocediendo en una suerte de ataques guerrilleros. Una guerrilla foquista, más o menos. Exactamente, una guerrilla foquista.
entra a la ciudad y la toma oficialmente el 14 de febrero de 1825, gracias al 12 de febrero de Valle Grande. ¿Ya? Es así como en febrero se da la independencia definitiva del territorio de Santa Cruz. O sea, ese 12 de febrero, Betito, que es lo que sucedió en Valle Grande, en Chilón en este caso, ¿ha representado y ha marcado un antes y un después para muchas cosas? Sí, definitivamente. Marca el fin del periodo de dominación española y marca el inicio de un periodo que bueno, hoy va a cumplir 200 años, ¿no? El año que viene, el inicio republicano. Algunos autores dicen que desde febrero, desde el 12 o 14 de febrero de 1825 hasta el 6 de agosto, Santa Cruz fue libre, independiente de Santa Cruz, del resto de Bolivia, ¿no? No es tanto así. ¿Por qué? Porque ya en marzo Sucre manda un prefecto, por así decirlo, un gobernador de Santa Cruz. Entonces ya hay una cierta sujeción. No hay que olvidar que el ejército colombiano del norte que llegaba era pues inmenso. ¿A la cabeza de? A la cabeza de Sucre y Bolívar. Era inmenso, eran miles y miles de soldados, tropas que venían frescas a luchar, y aquí nosotros estábamos cansados, agobiados después de casi 15 años de luchas, de batalla, y nadie le quería poner la cara, nadie pensó discutir a los colombianos, a los que venían del norte, acerca de quién debía gobernar. Prácticamente se les entregó todo en bandeja de plata. De que no pegaron un solo tiro en el territorio es cierto, ¿no? Es más, ni siquiera llegaron a pisar territorio cruceño estos dos líderes, pero sí mandaron a gobernadores designados para que gobiernen el territorio. Así que Santa Cruz, digamos, consiguió su libertad, pero a la vez entramos, al igual que toda Bolivia, a la sujeción de los colombianos, que afortunadamente nos dieron la opción de elegir qué queríamos hacer a través de la Asamblea Deliberante, que se reúne en julio y que hasta el 6 de agosto decide la creación de Bolivia, ¿no? Con los diputados cruceños que, si bien llegaron un poquito tarde, llegaron unos días después, Vicente Caballero y Vicente Seoane, llegaron y participaron de las reuniones posteriores y dieron su opinión acerca de que Santa Cruz quería anexarse a ese nuevo país. ¿Existía alguna vez, escuchaba por ahí, Beto, y sabemos muy bien que esa corriente de que lo que se dice muchas veces se consolida al repetirlo muchas veces, de que el mandato que tenía, porque llegaron mucho después, según tengo entendido, don Vicente Caballero y Seoane, a firmar el hacer parte de esa primera asamblea para constituir la República de Bolivia en sí, pero se dice que ellos iban con un precepto, que no todos estaban de acuerdo de que Santa Cruz se anexe a Bolivia, así como que hubo una presión. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué hay de cierto en todo ese rumor que a veces se va ampliando? Porque yo he escuchado a mucha gente decir, nosotros no le debemos nada ni a Bolívar ni a Sucre, tenemos nuestros propios libertadores, como hay muchas corrientes, pero desmintamos esos mitos. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué dice la historia, Betito? Ya. El decreto que lanza Sucre en febrero decía que cada territorio debía elegir a su representante, ¿ya? Cada partido, siguiendo la estructura de la colonia todavía. Entonces, en el caso de la gobernación cruceña estaba el partido de Valle Grande, el partido de Mojos, ¿verdad? Cada partido debía elegir a su representante. ¿Por qué llegaron solo 2 representantes? Porque el gobernador, que ya había sido impuesto por Sucre, impugna a los otros diputados representantes de las otras regiones. En un caso, el diputado de Chiquitos, el representante de Chiquitos, porque tenía antecedentes realistas. Yeah. Probablemente también había algo más, no lo sabemos. ¿Por qué se impugna Cordillera? Porque supuestamente todo el territorio de Cordillera no existía un solo representante que pueda acudir y representar de la mejor forma posible al territorio. ¿Por qué se impugna el territorio de Mojos, al representante de Mojos? Igual por algo similar, ¿no? Que tenía antecedentes realistas, supuestamente, cosas así. Bueno,
¿Cómo se elige el representante de Santa Cruz a Seoane y a Caballero de Valle Grande? Siguiendo el mismo modelo que se había utilizado para la elección de los representantes para las juntas, siguiendo el modelo de las Cortes de Cádiz, ¿no? Era un sistema en el que se elegía mediante voto muy restrictivo, ¿no? Como se siguió haciendo a lo largo de todo el periodo republicano. Hasta después del 52. Exactamente, hasta el 52, muy restringido, solamente varones, solamente mayores de 21 años. Que sepan leer y escribir. Exactamente, y que tengan ingresos que no dependan de trabajos manuales, cosas así. Así que votan ese círculo pequeñito de votantes de Valle Grande y eligen a Caballero. Lo mandan a Santa Cruz, a la ciudad capital, con unas ciertas peticiones, las que se anexan a las peticiones que hace la población cruceña, los votantes cruceños, al diputado representante de Santa Cruz. Estos dos diputados llegan a la Asamblea Deliberante, a lo que hoy es Sucre, con todo este grupo de peticiones, de solicitudes de la población cruceña. Eran poquitos, eran contaditos los que votaron, los representantes que decidieron, que eligieron a esos dos diputados, pero era el sistema democrático, por así decirlo. En ese momento, ¿no? No votaron todos, no votaron mujeres, pero era el modo en el que se tenía más o menos en ese momento. Lo que se tenía en la época. Así que yo creo que son representantes legítimos del pueblo y llevaron hasta Sucre las peticiones, las solicitudes de la población de la época, cruceña y vallegrandina. Se dice, Beto, que Casimiro Olañeta fue el que maniobró, vamos a decirlo así, tal vez un poquito duro, manipuló a los asambleístas para que Santa Cruz, en este caso, forme parte de esta Bolivia. Porque hay un libro, no me recuerdo el autor, si es que me puedes agarrar y hacer recuerdo, que habla acerca, dice, ni con Lima ni con Buenos Aires. Creo que es José Luis Roca, si no me equivoco, ¿verdad? José Luis Roca. José Luis Roca. Es un libro brillante donde habla acerca de que Santa Cruz pudo haber sido una república totalmente como lo es Bolivia ahora, como lo es Paraguay, como lo es Brasil, porque la extensión que se tiene era muy grande. Podía tranquilamente haberlo hecho. Entonces, se dice de que Olañeta vino y quería y manipuló, e influyó muchísimo en el olañetismo que hablábamos hace rato, que hasta ahora se lo sigue utilizando ese término para aquellos políticos que son muy maniobrables, que juegan mucho con la cintura y obviamente sacan siempre su provecho, ¿no? Entonces, ¿es verdad esto, Beto? ¿Es cierto esto? Ya. ¿O no es tan así como se comenta vulgarmente en la calle? Ya. Indudablemente las tierras bajas, la gobernación cruceña era un territorio extenso. Aguilera se había encargado de mantener bajo su dominio a todo ese extenso territorio de Mojos, de mantener las fronteras controladas. Esa era una enorme preocupación suya, especialmente la de contener a los portugueses que seguían intentando ingresar y tomar el territorio. Así que era un enorme territorio, muy importante, por supuesto, pero no nos olvidemos que era un territorio todavía para la época un poco desconocido y un poco despoblado. No tan poblado y con un ejército que creo no habría podido hacer frente al ejército ni del norte de los colombianos ni a un posible ejército regular, ya sea portugués o qué sé yo, o argentino. Creo que habría sido muy difícil para Santa Cruz sostenerse como territorio independiente en ese momento. En ese momento habría sido muy complicado y creo que ha sido una decisión interesante la de anexarse a este nuevo país, porque existían relaciones comerciales pequeñas, por supuesto, pero existían relaciones que utilizaban ese viejo camino, ¿no?, que pasa por los valles cruceños. Para conversar con el occidente. Con el occidente, exactamente.
se llevaban productos cruceños a la zona occidental y del occidente ingresaban también una cierta cantidad de productos. Había un relacionamiento pequeño, pero lo había. Ya esto lo ha demostrado un gran economista también, que lamentablemente ha fallecido hace un par de años en un gran trabajo suyo. Y yendo al trabajo de José Luis Roca es un gran historiador, fue un excelente historiador, y ni con Lima ni con Buenos Aires demuestra que, a diferencia de lo que dice Arnade en la dramática insurgencia de Bolivia, que se lo ha traducido así a su libro, ¿no? Que no es la traducción literal, demuestra que Olañeta sí fue un buen político, hábil, pero en realidad no es tanto así como lo muestra Arnade, maquiavélico, ¿no? Que en realidad jugó y manipuló de la peor forma posible. Olañeta sí tenía intereses para la creación de un territorio y sí, por supuesto, tenía ambiciones, como todos los políticos, ¿no? De todas las épocas. Exactamente. Pero José Luis Roca destaca la habilidad de Olañeta para crear un país frente a los intereses de una región del sur, de Argentina, y los intereses de otra región, de Perú, del norte. ¿Verdad? Eso es lo que destaca Roca en este gran trabajo de Olañeta, y los diputados cruceños, tal como lo muestra Hernando Sanabria ya hace 30, 40 años, y como se ve en las actas que se conservan en Sucre, en el Archivo Nacional, llegaron y ellos votaron a favor de la anexión del territorio cruceño, tal como se lo habían pedido los votantes cruceños y vallegrandinos, para que se anexe el territorio de Santa Cruz a la nueva república, a Bolivia. ¿Por qué Perú? ¿Por qué Lima y no Buenos Aires? Es una pregunta que yo me la hago siempre. Digo, ¿por qué? Ok, vamos a anexarnos, muy bien, vamos a anexarnos, no tenemos la capacidad económica, militar, es un territorio muy grande, no tenemos mucha cantidad de población, muy bien, vamos a anexarnos. No cuadramos con el Brasil, no tenemos, desde el mismo lenguaje es diferente, pero ahí viene la pregunta. Yo hasta ahora no logro comprender y me gustaría, y así seguramente muchas personas se hacen la misma pregunta, ¿por qué nos hemos ido al lado de Lima y por qué no a Buenos Aires? Ya. ¿Dónde nace esto? Ya. Parto por el por qué no Brasil, que como bien decís, desde el idioma no... y como bien lo planteaba Gabriel René Moreno ya hace más de 100 años, los portugueses eran considerados los enemigos, ¿no? Siempre esas viejas rencillas entre las posesiones españolas y las posesiones portuguesas hacían difícil que se puedan congeniar ambos territorios. Si bien hubo unos ciertos intentos mientras el gobierno napoleónico invadía España, de que el territorio pase, o por lo menos cierta parte del territorio pase a dominio portugués, dominio del Brasil, en general habría sido muy difícil lograr esto. ¿Por qué ahora Lima? Todo el territorio de la Audiencia de Charcas, Santa Cruz incluida, perteneció por largo tiempo a la jurisdicción del Virreinato del Perú, exactamente. No nos olvidemos que el mismo Ñuflo de Chávez se va a hablar con el virrey del Perú, solicitando el permiso, la creación de este territorio que es la Gobernación de Mojos, que después se cambia el nombre a Gobernación de Santa Cruz. Mucho tiempo pertenecimos a la jurisdicción del Virreinato del Perú. Así que eso hay esa afinidad por ahí más o menos. Sí, se mantenían esos vínculos todavía. Es más, muchos de nuestros apellidos actuales en Santa Cruz, en los valles cruceños, en todo el territorio del departamento, tiene apellidos que han llegado desde el Perú, que han llegado desde la parte occidental. Qué sé yo, puedo citar mi mismo apellido, Esquivel, que fue un migrante que llega desde Moquegua, la zona de Puno, Cusco más o menos,
va avanzando, migrando hasta asentarse en los No, y valles seguramente el cruceños. mío también, creo que tiene ascendencia de Alto Perú, Camacho, ¿verdad? Muchos Sí, sí, sí. de nuestros antepasados llegaron desde esa zona. Así que había afinidad con el Perú. ¿Por qué Buenos Aires, por otro lado? Desde las reformas borbónicas, todo el territorio de la audiencia de Charcas, lo que hoy es Bolivia, había pasado de pertenecer a la jurisdicción del Perú a la del virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, ¿verdad? Así que durante por lo menos nuestros últimos 50 años de vida colonial virreinal, pertenecimos al virreinato del Río de la Plata. Había ya un relacionamiento, había una cierta conexión con el territorio, había también comercio con la zona. Es más, lo ha habido hasta no hace mucho tiempo un comercio más o menos fluido con los valles cruceños y por supuesto lo sigue habiendo ahora de forma ya más, mucho más moderna, ¿verdad? Con el ferrocarril que se inaugura en los años 50 y otras muchas vías más. Pero había esa conexión con el sur, con Buenos Aires. Así que ambos tenían motivos más o menos para decir el territorio me pertenece. El Perú, por un lado, porque el territorio perteneció por mucho tiempo a ellos, y el Río de la Plata a Buenos Aires porque, bueno, el territorio les perteneció, estuvo bajo su administración hasta poquito antes de los movimientos insurreccionales, ¿no? No hay que olvidar también que cuando llega Goyeneche, designado, cuando se dan las insurrecciones en Buenos Aires y se declara una junta de gobierno independiente en Buenos Aires en 1810, llega Goyeneche y con plenos poderes para tomar todo el territorio de la audiencia de Charcas para el virreinato del Perú, para el virrey del Perú, ya que en Buenos Aires el virrey más o menos había quedado descabezado, ¿no? El virreinato había quedado descabezado, se había formado esta junta revolucionaria, así que dicen, bueno, el mejor lugar para que se gobierne el territorio es el virreinato del Perú. Estaban en esos líos, en esos problemas de a quién puede pertenecer ese rico territorio cuando se nos da la opción de qué quieren hacer. A uno, al otro o independientes. Y como dice José Luis Roca, creo que fue la mejor opción, por lo menos en ese momento. ¿Cómo se tomó la decisión? De ser independiente. De ser parte de Lima. La decisión de pertenecer a Lima en realidad se sigue manteniendo durante las reuniones de la Asamblea Deliberante en julio y en agosto, especialmente por parte de los diputados de La Paz, los diputados de los partidos de lo que hoy es el Departamento de La Paz, ya que ellos tenían mucha más afinidad con el territorio, tanto por la cercanía geográfica, ¿no es cierto?, como por los vínculos comerciales más estrechos que se tenía con la región. O sea que podemos decir que más o menos la decisión la tomaron un apoyo masivo de los representantes de Occidente. Sí, ¿correcto? Sí. Los representantes. Ante la poca presencia numérica de los representantes de Tierra Baja, ¿verdad? Más o menos así. Exactamente, okay. Sí. Esa era la idea de ellos, pero la mayoría de los diputados, de los 48 diputados, vota por la creación de un territorio independiente. Así que ni con Lima ni con Buenos Aires. Ni con Lima ni con Buenos Aires, territorio independiente y libre. Qué bonito ese título, ¿verdad? Es un título muy hermoso, sí. Que aprovecho que ese libro, ojalá que muchos de ustedes que sé que les gusta mucho la lectura lo pueden investigar. Sigamos, Betty. Es un libro que realmente vale la pena leer, definitivamente. Ahora, hay muchas personas que nos hablan de que el 6 de agosto en realidad se decide la creación de Bolivia y que como los diputados cruceños llegan después, ellos en realidad no toman decisión alguna, ¿no? No hay que olvidar que después del 6 de agosto, los diputados siguen deliberando, siguen participando en reuniones y tanto Caballero como Seoane participan en muchas reuniones posteriores, avalan esa decisión del 6 de agosto y participan de la decisión de otras decisiones también muy importantes, como la creación de una asamblea constituyente para el año siguiente, para que se cree una constitución, todo un sistema para hacer viable al país, ¿verdad? Así que nuestros diputados cruceños sí participaron, no llegaron a tiempo, no tomaron parte en la decisión de ese día, del 6 de agosto, sí.
Es verdad, pero sí participaron después en muchas sesiones, tanto sesiones públicas como las sesiones secretas, que afortunadamente hoy en día están ya libres para acceder para su lectura en las salas del Archivo Nacional. Sí. Se tiene la constancia de todo lo que dijeron, de cuánto cobraban, porque no asistieron gratis, y de todo lo que dijeron en sus intervenciones. Es un archivo muy rico, nuestro Archivo Nacional. Dentro del contexto nacional me parece que es el archivo más importante, es sin duda el archivo más importante, y por supuesto, para Santa Cruz, el archivo más importante está aquí, en el Museo de Historia. Donde estamos en este lugar. Estamos nosotros actualmente, que tenemos archivos, documentos que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y uno de los fondos, el fondo más importante, probablemente especialmente si se busca historia virreinal o historia eclesiástica, es el Fondo Melgar y Montaño, que lleva ese nombre porque son documentos que pertenecieron al padre Adrián Melgar y Montaño, vallegrandino de Postrer Valle, que la mayoría de todos esos documentos de su archivo están aquí. Un gran historiador, ¿no? Un gran historiador también. Que mucho de la historia se basa en lo que él ha escrito, ¿no? Exactamente, hay muchos historiadores que siguen y que siguen publicando hoy en día con base en lo que él publicó en su momento, tanto en su libro Historia de Valle Grande como en su revista El Archivo o en sus notas manuscritas que se conservan aquí en la sala anexa a esta sala. Betito, Gandia, el historiador paraguayo, nos decía allá por la década del 20, del 30, un debate hermoso, ¿no?, con Plácido Molina, donde decía, por un tema de que Santa Cruz fue fundado, venía desde abajo, Ñuflo de Chávez, viene al norte con la intención de poblar estas tierras, con la búsqueda del dorado y todas estas cosas. Decía de que nosotros tenemos mucho más afinidad con el Paraguay, de hecho decía que nosotros deberíamos formar parte inclusive hasta el Paraguay, ¿no? Donde don Plácido Molina viene y le hace una defensa extraordinaria, brillante, que muchos no lo conocen. Por eso es bueno que, para eso es lo que estamos aquí, para poder hacer recordar de que han habido muchas personas, muchos grandes intelectuales, que han hecho una batalla, pero pues heroica, no con armas, pero con la mente, para defender lo que es nuestro territorio. Y uno de ellos ha sido don Plácido Molina, cuando le hace le refuta la idea, el planteamiento teórico que hace este señor Gandia, este historiador paraguayo, en previa, si no me equivoco, de la Guerra del Chaco, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es tu comentario sobre esto? Estamos dando buena bibliografía, tomen apunte de eso, estamos dando muy buena bibliografía. José Luis Roca, Plácido Molina, hay que mencionar también a Enrique Finot. Enrique Finot, al igual que Plácido Molina Mostajo, publicó su libro Historia de la Conquista. Vallegrandino también, algo que va a salir después. Que va a salir más adelante. Prepárense, señores, que eso es otro tema. Va a salir en un libro que estoy publicando. Ya nos adelantamos un poco. Pero bueno, todos sabemos que Emilio Finot, el hermano mayor, sí es vallegrandino, ¿verdad? Enrique Finot publica Historia de la Conquista del Oriente Boliviano, también de cierta forma a manera de refutación. Esto ya lo demostró Paula Peña en un trabajo que publicó hace unos años, donde muestra cómo este libro, al igual que el trabajo de Plácido Molina, están escritos a manera de refutación del trabajo de Enrique de Gandía. Gandía en realidad, que es un historiador argentino que publica muchas cosas sobre Paraguay, y este libro sobre Santa Cruz, una historia de Santa Cruz, una nueva república en Sudamérica. Ese es el libro, ¿verdad? Ese es el libro, exactamente, que Editorial El País lo ha reeditado hace poco también, así que podemos leerlo. Es un libro que estuvo proscrito durante muchos años, era prohibido leerlo. Si uno habla con cruceños de la generación de los 50, de los 60, ellos dan cuenta de esta situación. Era un libro prohibido en Santa Cruz porque era una especie de tabú, ¿no?, que Santa Cruz diga que pudo haber sido independiente. Entonces, el libro sale en el contexto de la Guerra del Chaco, como una especie de propaganda para que Santa Cruz pueda pensar
en su separación del territorio boliviano, ¿no? Naturalmente hay ciertos intereses de por medio en el contexto de una guerra internacional y Plácido Molina, con ese espíritu bolivianista que lo tenían todos los historiadores de la época para intentar consolidar lo boliviano, la identidad nacional, Humberto Vázquez Machicado, Hernando Sanabria, todos nuestros historiadores de esta época tienen ese espíritu nacionalista, muestran con documentación orientales, ¿sí? Es destacable eso. Los grandes historiadores de este país han sido cruceños, grandes historiadores. Santa Cruz es muy fuerte en historia, desde Gabriel René Moreno, pasando por los hermanos Vázquez Machicado, Plácido Molina, los hermanos Finot, Hernando Sanabria Fernández, Adrián Melgar y Montaño. Hay una lista muy larga de Paula Peña en este momento, mi querido amigo Gilberto, y aunque yo sé que son muy modestos, pero es la gran verdad, Gilberto Rueda Esquivel, y tenemos a don Rubén Carvalho en el Alcides Pareja. Hay grandes historiadores y lamentablemente no tenemos una carrera de historia. La historia es una ciencia muy fuerte para Santa Cruz y hasta ahora una sola universidad. Y lo digo con pena porque doy clases, soy profesor universitario y lamentablemente no tenemos ni en la universidad pública estatal ni en ninguna universidad privada la carrera de historia. Esa es una gran falencia nuestra en un departamento que tiene alrededor de 4 millones de habitantes, ¿no? Un departamento que es el más poblado del país, que lamentablemente no cuenta con una carrera de historia como la tienen Sucre, la San Francisco Javier en Sucre, la San Andrés en La Paz y también la tiene la San Simón en Cochabamba, que la ha creado hace pocos años, pero ya tienen su carrera de historia. Y nosotros, con tan grandes historiadores, no la tenemos. Es una falencia terrible esa para Santa Cruz. La batalla del Pari, Betito, ¿cuán importante es? Tenemos el monumento aquí cerca de don Ignacio Guarne, que murió en el Pari justamente, en esa batalla que muere justamente como hablábamos con Aguilera. Con Aguilera. ¿Qué marca? Porque se habla mucho de la batalla del Pari, muchos lo cantan, hay mucha poesía con el tema del Pari. Algunas personas me dicen de que no debería ser don Ignacio Guarne porque era un argentino que vino a luchar aquí a Santa Cruz, que no debería estar, que debería estar otro personaje cruceño en la plaza, como don Andrés Ibáñez, y bueno, otros personajes más, que ese es un tema muy distinto, que es un tema de creencia, si podemos decirlo así. Pero ¿cuán importante fue la batalla del Pari? ¿Por qué Ignacio Guarne tiene tanta representatividad aquí en Santa Cruz durante ya casi 200 años? ¿Qué impacto hay hasta estos tiempos? ¿O qué efecto tuvo esa batalla que fue en el año 1816, 14, si no me equivoco? 16. ¿Qué pasó, Beto? Ya. Ignacio Guarne había sido enviado, delegado por el gobierno de Buenos Aires para gobernar el territorio cruceño, ¿verdad? Gobernó el territorio cruceño. En general podemos decir que hizo un gran trabajo como gobernador, pero llega este otro señor realista, Aguilera, se enfrenta a él en la famosísima batalla del Pari y lo derrota. Algunos autores dicen que en realidad el que ganó fue Guarne, que lamentablemente murió, pero ya tenía la batalla ganada. Otros autores dicen que en realidad Aguilera lo derrotó limpiamente. Hay digamos, diferentes posturas. Una nebulosa ahí que... Sí, alrededor de la batalla en sí. El hecho innegable es que Guarne muere en batalla y Aguilera de una u otra forma se hace con el control de la ciudad y de la gobernación entera. La construcción de nuestros héroes nacionales se ha dado más o menos desde el inicio del periodo republicano hasta hace 50 años todavía. Se ha ido consolidando la figura de los héroes, tanto nacionales como locales. Y esto se ha hecho a través de la educación, a través de actos cívicos, a través de actos gubernamentales.
Y es que cada territorio necesita sus propios héroes, sus propias banderas con las que los ciudadanos se sientan identificados, ¿no? ¿Cómo podemos cohesionar a un territorio? ¿Cómo podemos hacer que un territorio se sienta parte de ese constructo? Pues formando héroes locales, formando relatos cívicos que fomenten ese espíritu regional de identidad en todos los ciudadanos. Más o menos pasó eso con la figura de Warnes. Fue un héroe muy importante que se fue construyendo a lo largo de todo el siglo XIX. Como bien vos decís, se fueron construyendo relatos desde Mariano Durán Canela en el siglo XIX, que escribe una historia acerca de las insurrecciones en el territorio cruceño, hasta poetas, literatos que han escrito odas a Ignacio Warnes e incluso a Ana Barba, que fue la mujer que ocultó la cabeza decapitada, ¿no?, de Warnes en su casa para darle cristiana sepultura, y que se le da la cristiana sepultura ya en 1825. Entonces, han sido los intelectuales, los historiadores, los literatos, los poetas, los que han ayudado a construir esta figura de héroe de Ignacio Warnes. Hay documentación acerca de algunas cosas que de repente no son tan impecables del gobierno de Warnes, pero es que, como cualquiera, era un ser humano, que se equivocaba también y que tenía cosas buenas, pero que también tenía cosas malas. Hay que quitarnos un poquito esa visión de héroes que tenemos, de una construcción hagiográfica, como un santoral, ¿no? Armamos nuestro santoral de personajes impecables que nunca se equivocaron. Como que fueran unos grandes dioses sin errores, sin defectos, ¿verdad? Exacto. Y hay que cambiar eso y empezar a identificarlos como seres humanos, personajes históricos que vivieron en un contexto determinado y estudiarlos como tal. Warnes fue muy importante en su época, un personaje que luchó para defender el territorio para la jurisdicción bonaerense, ¿no?, para la jurisdicción de Buenos Aires, y Aguilera, por su parte, que luchaba para mantener el control por el territorio para el rey. Aguilera cruceño, Warnes argentino, ¿no? Perteneciente a lo que hoy es Argentina. Así que hay muchas cosas ahí para evaluar. Cada persona puede verlo como quiera. Yo los veo, como te digo, como dos seres humanos, como dos personas que cada uno con sus ideas, con sus creencias, lucharon entre sí, se enfrentaron, pues derrotando uno al otro. La batalla del Pari podríamos decir que es la batalla más importante en el oriente boliviano para lo que significa después la independencia de Santa Cruz, o han habido otras batallas que son mucho más importantes y que la historia un poquito lo ha omitido. Hay otras batallas que han sido importantes también. La batalla del Pari es importante porque uno fue muy sangrienta, enfrentó a dos ejércitos muy bien armados, dos ejércitos relativamente numerosos para la época, y es un punto de inflexión que marca el fin del gobierno patriota, por así llamarlo, y el inicio del gobierno realista desde 1816 de Aguilera hasta 1825, hasta su detención, ¿verdad?, en Valle Grande, y el fin del periodo realista. Así que por esos puntos especialmente es muy importante. Hay otras batallas que han sido también muy importantes, estratégicas, para mantener el dominio sobre ciertas zonas. La batalla del 6 de agosto de 1814 en Samaipata es muy importante también. Que no se la conoce mucho. La batalla de la Florida es muy importante también. Una batalla que es poco conocida, un enfrentamiento que se detalla en una carta de Arenales, es la batalla de Postrer Valle. Una batalla que dura alrededor de 45 minutos, siguiendo Arenales, siguiendo lo que él escribe, ¿no?, en su carta, y que consolida otras futuras batallas. El mismo Arenales, en cartas posteriores, dice: sin la victoria de Postrer Valle, muy probablemente no habríamos podido conseguir otras batallas importantes a lo largo de todo ese año, a lo largo de 1814, especialmente la batalla de la Florida. Así que
hay batallas importantes también, pero en el afán de construir estos relatos cívicos, ¿no? de formación de la identidad nacional, se ha tenido que tomar ciertas batallas y ciertos personajes para introducirlos en el imaginario de la gente y que diga, este es mi héroe local y esta es la batalla más importante. Estos son los personajes que hay que recordar, que se ha hecho a través de la educación, ¿no? Para eso se ha creado incluso algunas asignaturas como la formación cívica, que hasta ahora es una asignatura de la currícula escolar, para fomentar ese espíritu cívico en la ciudadanía. Pero estudiando historia nos damos cuenta que la historia es más compleja, hay más batallas, hay más personajes, los personajes son más complejos, como lo somos nosotros, de carne y hueso, con luces y sombras. ¿Por qué la historia, Betito? ¿Por qué debemos estudiar historia ya que estamos en la parte final de este primer conversatorio que estamos haciendo? ¿Por qué debemos estudiar nuestra historia? Porque mucha gente dice, yo la verdad que no sé para qué vamos a revisar tanto historia si ya es historia, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos repasar nuestra historia? ¿Por qué debemos conocer nuestra historia? ¿Por qué es importante estudiarla la historia en esta etapa que está muy en boga? Está en boca de muchas personas lo que es la formación del cruceño, de la identidad cruceña, del cruceñismo, que son conceptos diferentes, ¿no? Que doña Paula Peña justamente lo va separando, estudiando de manera muy interesante. Entonces, ¿por qué, Beto? Ya. La historia es muy importante. Hay un historiador, uno de mis historiadores favoritos, que dice, cuenta un poquito de su vida, ¿no? Él dice, yo decidí estudiar historia porque pensé que si estudiaba alguna ingeniería civil, por ejemplo, si cometía un error, el edificio que construí se caía y mataba gente. Que si estudiaba medicina, cometía un error, mi paciente se moría. Tenía miedo de esos errores que podían acabar con vida y por eso decidí estudiar historia, dice él, ¿no? Un historiador británico. Pero me di cuenta, con el pasar de los años, dice él, que mi carrera probablemente sea una de las más importantes y una de las responsables de la mayor cantidad de muertes a lo largo y ancho del planeta. ¿Por qué? Porque la historia justifica relatos que a lo largo de la historia, especialmente contemporánea, han servido para justificar matanzas, masacres, guetos, pogroms y toda suerte de ajusticiamientos a lo largo y ancho del planeta. La historia sirve para que los gobernantes de cada territorio justifiquen la identidad nacional y justifiquen creación de nuevos estados, justifiquen guerras, justifiquen identidades regionales o, como bien vos decías, para el caso cruceño, para que nosotros como cruceños tengamos argumentos para identificar por qué en realidad merecemos ya sea la independencia que querramos o el federalismo que se impulsa también desde acá. O la autonomía que tanto se le ha lanzado. O la autonomía. ¿Por qué es importante para Santa Cruz y para el resto del país históricamente que este territorio sea gobernado de cierta forma? ¿Por qué es importante que los cruceños tengan conexiones comerciales con Argentina o con Brasil? Que bien vos lo estás leyendo en el libro de Paula, ¿verdad? ¿Por qué históricamente la formación de la identidad nacional sirve para los diferentes gobiernos, para los diferentes grupos humanos a lo largo y ancho del planeta? Y la historia no es solamente libros, relatos históricos, narrados. La historia también son imágenes, como la vemos detrás nuestro, ¿no? Otro gran historiador, Peter Burke, dice, las fotografías en realidad no son simples anexos de la historia. Las fotografías son hechos históricos como tal. Son imágenes que nos sirven para entender de una cierta forma la historia. Y eso hacen estas imágenes. Nos muestran las luchas cívicas, cómo este territorio luchó no solo de ahora, no solo en el 2019, no solo en el 2016 frente a Evo Morales, sino desde hace mucho tiempo contra un gobierno centralista que nunca dio el brazo a torcer con esta región.
1904, arrancamos si no me equivoco, ¿no? Sí. Memorándum, memorable memorándum, ¿no? Y mucho más atrás todavía, ¿no? Mucho más atrás. Algunos autores, algunos historiadores dicen que esto va prácticamente desde el virrey Toledo, en 1570, que se enfrenta con Santa Cruz, ¿no? Y que hay unas ciertas rencillas por la designación del gobernador, cuando se arma ya uno de los primeros cabildos abiertos en la ciudad para elegir al gobernador después De la muerte de Chávez. Exactamente, después de la muerte de Chávez. Así que hay muchos aspectos por los que la historia es útil para la ciudadanía. Me quedo con el hecho de cimentar la construcción de la identidad local, regional, nacional, etcétera, y evitar derramamientos de sangre, ajusticiamientos que se justifican a través de la historia. Cometer los errores que se cometieron en el pasado y poderlos evitar, ¿verdad? Exactamente, esta famosísima frase, ¿no? Que me parece que es de Santayana, otro gran filósofo, historiador, y evitar ese tipo de cosas, ¿no? Evitar que aparezca un líder totalitario que nos diga la raza aria es superior a cualquier otra, históricamente, y por ende todos los demás no merecen vivir, ¿no? Evitar ese tipo de cosas, evitar que se diga, bueno, aquí está la sede de gobierno y por ende es más importante y las demás regiones no importan. Son mis satélites, ¿no? Exactamente, no tienen valor. Esta es la región más importante. Para eso nos sirve la historia. Betito, querido, te agradezco muchísimo esta casi hora más o menos que hemos estado conversando, que estoy seguro que va a ser de muchísimo provecho para todas aquellas personas que están mirando este video. Seguramente en muchos de ellos va a acrecentar la curiosidad por la historia. La curiosidad, es más, yo siempre digo que para cualquier actividad que tú realices, que te dediques a algún negocio, a alguna profesión, o más aún, si estás en función pública, política, debes conocer tu historia, debes conocer la realidad, tu identidad, tu construcción de cómo se ha ido formando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso que nuestros antepasados nos han heredado y que estamos en la obligación nosotros de poder trasladar y dejar a nuestras futuras generaciones. Betito querido, será hasta otra próxima oportunidad. Mi gente linda, gracias por acompañarnos. Beto, unas palabras a su gente, que, ojo, ¿no? Que tiene muchísima gente que lo sigue, que lo escucha. Yo soy uno de ellos, que realmente aprendo muchísimo de usted. Así que adelante, despídase aquí de toda esa gente linda que nos está mirando. Muchas gracias, Mauricio, y bueno, a todos los que nos siguieron, a todos los que nos aguantaron en esta casi hora de charla, de conversación, muchas gracias y los invitamos a seguirnos. Vamos a continuar con esta serie de conversaciones. Vamos a seguir dando referencias bibliográficas, posibles lecturas. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos. Muchas gracias. Y si algún momento algunas personas quieren de repente que toquemos algún tema que nosotros en la medida de las posibilidades podamos hacerlo, con todo gusto nos pueden escribir, ya sea a mí, ya sea a Beto, para que podamos tocar esos temas que son importantes, que a lo mejor no se nos ocurre, ¿no? Somos humanos, así que va a ser el gran aporte de todos ustedes, queridos amigos. Betito querido, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer. Gracias. Mauricio.